La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. No dieron mucha esperanza de vida. El accidente había sido horrible. En las carreteras de Alemania se corre a velocidades exorbitantes y cuando hay algún choque es siempre desastroso. Y así había sido en las cercanías del pueblo de Altdorf, en Alemania. De 3 personas que venían en el automóvil, Marion Plock fue la única que sobrevivió. Y su situación era crítica, porque además de haber quedado toda mutilada, traía en su vientre una criatura de 3 meses de gestación. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero su cuerpo no resistió. Quedaba entonces el problema de la criaturita. ¿Podrían salvar al bebé? Solo había una manera: mantener artificialmente con vida el cuerpo de Marion hasta que la criatura naciera. Así hicieron. Mantuvieron a la madre con vida hasta que dio a luz por cesárea a su hijito. Marion Plock, madre de 18 años de edad, había estado muerta desde 6 meses antes. Este es otro caso increíble de la ciencia moderna. Amigo, lo más triste en la vida es ver un sueño morir solo porque antes de que naciera nosotros nos dimos por vencidos. Esas son las veces en que en medio de alguna tragedia, por no seguir la lucha, por no tener fe en nosotros mismos y por no pedirle ayuda a Dios, dejamos de batallar. Y lo que pudiera haber sido fuente de alguna gran obra queda muerta en los escombros de la desilusión. Muchas de las obras musicales del gran maestro Ludwig van Beethoven no hubieran nunca nacido si el gran maestro de la música le hubiera dado más importancia a su condición física que a su pluma. Fue autor de 32 sonatas, 17 cuartetos, 9 sinfonías, varios conciertos y otras muchas obras de una expresión incomparable. Todo esto mientras luchaba con la pérdida de su oído. Su infortunio era más que suficiente para haber abortado toda vida musical. Pero Beethoven no se dio por vencido. Siguió dándole al mundo su arte, aun cuando sus oídos estaban muertos. De la muerte, mi amigo, puede nacer nueva vida. Su desventura puede ser fuente de nueva visión. Su desgracia puede ser su victoria. No pierda su fe. La lección más grande es la del Calvario. No hubiera habido resurrección sin un Calvario. Y la muerte de Cristo ha sido la vida de millones de personas. No pierda su fe. Levante su vista al cielo.
Cristo lo tomará de la mano y junto con Él usted podrá pasar el valle de la desilusión. Él puede, mi amigo, resucitarlo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno. Es un pasaje muy conocido cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué concepto tiene la gente de mí? Y usted y yo sabemos lo que dice la Escritura. La Escritura dice que ellos dijeron: hermano, pues la gente habla que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres el profeta que fue anunciado. Eso es lo que dice la gente. Hermano, eso es importante ponerle atención a esos detalles. Porque aunque Él le dio el mensaje a Jeremías, aunque esa palabra que estos hombres recibieron fue del Señor, pero Él no era Jeremías, Él no era Juan el Bautista, Él era más que Juan el Bautista, Él era más que Jeremías, y los profetas lo sabían, hermano. Juan lo sabía. Juan dijo: detrás de mí viene alguien que es mayor que yo. No soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Es decir, si usted me admira a mí, hay otro que usted debe de admirar más, que usted debe de seguirlo más, que usted debe de apreciar más, que usted debe de amar más por encima de todas las cosas, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto fue lo que el Señor le dice a la gente, porque la gente tenía una confianza en Abraham. La gente decía: Abraham es nuestro padre. Abraham y Abraham. El Señor les dice: pues quiero decirles algo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Como quien dice: ¿cómo le queda el ojo a usted? Antes que Abraham fuese, yo soy. Le guste o no le guste, Él es el Dios vivo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro guía. Él es el fundamento de nuestra fe. Hay gente que dice: es según así, es según aquí, es según allá. Pero nadie puede poner otro fundamento. No hay que escudriñar la Escritura conforme alguien lo cree o lo piensa, porque muchos pueden tener un concepto diferente. Usted tiene que escudriñar desde la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde la perspectiva del Dios del cielo. A Cristo no le faltó nada. Cristo lo es todo. Él lo enseñó cómo debía ser, cómo debe de ser. Hoy encontramos predicadores por mayor, unos predicando liviandad, predicando que no hay problema en que usted se embarre en el mundo, en toda la basura que lanza el mundo. Y otros predicando que si no se hace como dice fulano sutano, pues usted no está haciendo bien las cosas.
No necesitamos de vivir esa vida miserable allá afuera. No necesitamos, hermano, odiar como odia el mundo. No necesitamos seguir la maldad como la sigue el mundo, hermano, porque Cristo ya cambió nuestro corazón, aleluya. Cada uno de nosotros, cuando Cristo entró, hemos experimentado que Él cambió todas esas cosas oscuras y negras que estaban adentro de nuestro corazón. Y usted no me deja mentir, hermano, que ese nuevo nacimiento, cuando Cristo se metió adentro, nos hizo ver las cosas diferentes y nos hizo actuar diferente. A mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder. ¡Cántalo! Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das, gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Atardecer el sol se oculta allá en la lejanía del cenit inmensurable, sin que nadie jamás pueda seguir su larga ruta. Se disipa en destellos y parece dilatarse, y al regresar de nuevo con el alba mañanera, la esfera terrenal deja sentir un suave encanto. Las aves y los árboles en dulce primavera entonan al Creador cantos de amor, himnos y salmos. Unámonos también en dulce canto de alabanza y loor a nuestro Salvador, quien su vida entregó por rescatarnos del suplicio de la condenación. Vagaba yo por el mundo
una noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, mas no que Él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Cántelo ahora, vámonos. Tenía trigales mi Señor y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Amén y amén. Gloria sea al Señor para siempre. Le invito a que tome la palabra del Señor y podamos abrirla. Y lo vamos a hacer allá en Génesis. Gloria sea al Señor. En su capítulo número 3 de Génesis. Y su verso número... su verso número 1 para que podamos entender un poco la lectura. Capítulo número 3 de Génesis, su verso número 1, leemos para edificación de cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Atrasémonos un poquito y vayamos al capítulo 2 y el verso 17. Y mire lo que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Poderoso es Dios. Tome su lugar en esta hora. Y vamos a estar hablando, gloria sea al Señor, un poco en estos versículos que hemos leído. Y hemos leído precisamente, gloria sea al Señor, lo que a la serpiente le dijo a la mujer. Y luego leímos el capítulo 2 y el verso 17, que era lo que Dios había dicho. Verso 16 ahí nos aclara, gloria sea al Señor, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí está la voz de Dios,
donde Él le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Note la gran diferencia que hubo entre lo que dijo la serpiente y lo que Dios había dicho. Y más adelante, cuando Dios le habla a Eva y la interroga o le da la sentencia de lo que iba a conllevar la desobediencia, entonces ella inmediatamente explica y dice: la serpiente me engañó. Fue hasta ahí que ella comprendió que había sido engañada. Y vamos a ver un poco a través de la Biblia por qué ella no lo comprendió antes, por qué ella no se dio cuenta antes, por qué Adán no intervino, por qué Adán, a quien se le había dado estrictamente la orden, no actuó en el momento que debía actuar. Y vamos a hablar un poco más, gloria sea al Señor, acerca de cómo, gloria sea al Señor, hemos traído en estos últimos jueves, hemos hablado un poco acerca de, a ver si se acuerda usted de qué hemos hablado. La mentira y el engaño. Hemos visto a través de esos estudios anteriores sobre la mentira y el engaño. Yo se lo recuerdo porque vamos a continuar, gloria sea al Señor, porque es impresionante y lo vamos a ir viendo a través de la Biblia, por qué el engaño ha cogido tanto auge y no ha parado y no parará. Y muchas veces es porque nosotros o el ser humano, incluyo a la iglesia lamentablemente, o a muchos que asisten a una congregación, para que no me mire mal, porque a veces no nos gusta que nos digan usted es el culpable, no nos gusta. Entonces, los que asisten a una congregación. Y vamos a hablar bajo el tema consentidores del engaño. Y vamos a ver por qué Eva consintió el engaño, por qué Adán consintió el engaño, por qué a medida que avancemos en la Biblia, por qué se consintió el engaño. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces hemos visto esto, gloria sea al Señor, y vamos a ver, gloria sea al Señor, por qué precisamente en ocasiones hablamos un poco anteriormente de las mentiras piadosas. Esa mentira que se le dice a un niño para que el niño, para no explicarle lo que él pregunta, y se lo decimos en una mentira piadosa, solamente para dejar quieto al niño y callado al niño, pero en realidad no se le dice la verdad. Hemos hablado acerca de eso, y eso precisamente viene a convertirse en un engaño. Y el engaño definitivamente, amado hermano, es algo perverso, es algo malo, pero es una realidad que el engaño también encamina a otros o a mí mismo al pecado. Y eso es lo que vemos aquí con Adán y con Eva, que ellos, cuando la serpiente vino, cuando la serpiente le habló a Eva, y note cómo la serpiente empieza a hablar y le hace con una interrogante: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y cómo, gloria sea al Señor, la mujer responde a la serpiente y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La respuesta estaba bien hasta ahí, pero el verso 3, miren lo que dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Eso era verdad. Pero mire el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y mire lo que dice el 5. Se cree que en el versículo 5 fue donde la serpiente o el engaño atrapó la mente de Eva. Mire lo que dice el verso 5, sino que sabe Dios, mire las palabras de la serpiente, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mire lo que le está diciendo que iba a pasar: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. En otras palabras, comer del fruto de ese fruto que Dios te dijo que no comieras, te traerá beneficios. Allí se cree que allí fue donde fue atrapada la mente de Eva, el corazón de ella. ¿Por qué? Porque ella empezó a ver los beneficios. No morirás, serán abiertos tus ojos, conocerás el bien y el mal, serás como Dios. Y eso fue lo que a ella le gustó, le llamó la atención. Y es que me llama la atención que algunos comentaristas, incluso, mire lo que ellos dicen, que Eva se entusiasmó probablemente por un fuerte deseo de conocimiento y llegar a tener el rango y los privilegios de Dios. Entonces cuando le dicen, no, tú serás como Él, conocerás el bien y el mal, entonces eso le gustó a ella. Y ella dice, entonces si no voy a morir, entonces me conviene. Aparte que la Biblia dice que ya lo habían visto, les había llamado la atención, era apetecible el fruto. Todo ello, dicen los comentaristas, llamó la atención de Eva. Eso entonces la llevó a creer en el engaño. Ella tenía una razón para consentir el engaño, porque en esta hora vamos a estar hablando un poco acerca de consentidores del engaño. Y es bueno que usted vaya chequeando si aparecemos allí. ¿Qué es un consentidor? Consentidor es persona que consiente o permite que se haga una cosa cuando debiera impedirlo. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero así dice el diccionario. Para que no me contradiga, no, eso dice el diccionario. Y nosotros lo hemos visto, hay padres que le dicen a los abuelos, es que usted es consentidor. No sé si usted ha oído esa frase, yo la he oído muchas veces. Yo se la dije alguna vez a mis papás, porque a mí no me dejaban hacer lo que a los nietos los dejaron hacer. Y entonces yo fui con el reclamo, ¿por qué yo no pude hacer nada de eso? ¿O por qué cuando hice eso usted me tiró la chancleta? ¿Por qué me tiró el palo? ¿Por qué me pegó el grito? ¿Y por qué ellos lo pueden hacer? Y entonces les quise dar a entender, están consintiendo a los nietos. ¿Me entiende esto? Pero bueno, luego vino la explicación de mi mamá. Tú eres mi hija, ellos son mis nietos. O sea, contigo yo puedo sacar el cincho las veces que quiera. Y entonces eso me aplacó y es cierto, es mi mamá. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Porque es diferente a ser padre, madre y a ser nieto, es otra posición. Ella decía, el papá de ese muchachito tiene el cincho, pues que se lo suene él. Yo no. Entonces entendí lo que me estaba diciendo, espero que usted también. Pero note entonces que se consiente el engaño cuando nos trae un beneficio. Entonces consentimos el engaño. Mencionábamos anteriormente que las razones por las que puedo caer en el engaño es porque no me gusta la verdad o le presto atención solo a lo que me gusta. Eso es un peligro grande y en ello haya cabida rápido el engaño. Vemos cómo el engaño encamina a otros a pecar. El engaño de la serpiente lo hizo pecar a Eva, hizo pecar a Adán y hasta el día de hoy toda la raza humana nace en pecado. Mire lo terrible que es el engaño, hacia dónde conduce. Vayamos a Jeremías capítulo número 23, porque ahí vamos a ver a través de la Biblia, hermano, hay tantísimos pasajes suficientes que no nos daría tiempo de verlos todos,
que hablan acerca del engaño. Pero mire lo que estaba pasando aquí. Jeremías 23:13. Mire lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Dice la escritura, verso 13 del capítulo 23 de Jeremías. Mire lo que dice. En los profetas de Samaria. Note en quién está diciendo. En los profetas. Pregunto en esta hora, ¿los profetas eran gente espiritual? En aquel tiempo, ¿qué dice usted? ¿O era gente vista como espiritual, los profetas? Sí era vista como gente espiritual. Eran los que le decían al pueblo qué debían hacer o qué decía Dios. Mire qué tremendo. Y mire lo que Dios dice acerca de ellos. En los profetas de Samaria he visto, ¿qué ha visto? Desatinos. Yo necesito que usted lo encuentre para que usted vea que no lo estoy engañando. Porque estamos hablando del engaño. Mire lo que dice. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de ¿quién? De Baal. E hicieron ¿qué? Errar. Ahí está. Note que algo, cuando yo digo Dios dice y Dios no ha dicho nada, yo hago errar al que me cree. Cuando yo digo que Dios dice algo y Dios no ha dicho nada, eso es peligroso, hermano. Muy peligroso. Note lo que dice, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Mire el verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto ¿qué? Torpezas. Dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de ¿quiénes? De los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Mire qué tremendo, o sea, tenía un objetivo el engaño, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como ¿quién? Como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, ese fue uno de los pecados que Dios tuvo que raer a su gente por esos pecados. Y así los estaba viendo Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban diciendo lo que Dios decía, sino lo que ellos querían. ¿Cuál era el motivo por el cual ellos engañaban al pueblo? Porque ellos buscaban el favor del pueblo. Cuando yo vengo y le digo algo a usted, Dios dice, para buscando el favor de usted para mí, eso es peligroso. Cuando yo estoy buscando caerle bien a usted, cuando yo estoy buscando que usted esté a favor de mi persona y utilizo la palabra de Dios para eso, eso es peligroso. Los profetas lo hicieron para tener el favor del pueblo. Estamos mencionando que el que admite el engaño es porque le favorece en alguna situación o circunstancia. Ahora diríamos, ¿por qué el pueblo aceptaba ese engaño? Porque al pueblo le gustaba que le dijeran que todo estaba bien, que no había peligro. Estos profetas, este fue el tiempo cuando venían a invadir las ciudades. Y los profetas le decían a las ciudades y al rey, todo está bien, no te preocupes, aquí tenemos el templo de Jehová y eso es simbólico que Jehová está con nosotros, no te preocupes. Y al pueblo le gustaba eso, todo está bien. Si yo le digo en esta noche a cada uno de ustedes, hermanos, la bendición de Dios está sobre nosotros, ¿no se gozaría usted? Si yo le digo, Dios está con nosotros todos los días, a usted no le va a venir la enfermedad ni la escasez, ¿acaso no nos gozaríamos? Pero si yo le digo lo que los analistas dicen, antes que Cristo venga, dicen los analistas, creemos que tiene que venir persecución. Entonces ahí ya como que, y como que eso ya no se cree porque ya no es bendición. Eso estaba pasando con ellos. Jeremías sabía la verdad, vendrán, nos invadirán, nos llevarán cautivos, y al rey no le gustaba eso porque eso lo hacía entrar en temor,
en miedo. El pueblo lo hacía entrar en temor y en miedo, y el pueblo dice, no, que nos profeticen los otros, porque eso nos da confianza y nos da esperanza. ¿Me entiende esto? Pero Dios no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había llegado el momento de juzgar y de ser recto con el pueblo y de llevarse a la gente cautiva. Dentro de ellos fue Jeremías, dentro de ellos fue Daniel, dentro de ellos fueron los amigos de Daniel, cada uno de ellos. Pero era parte de la justicia de Dios. Avancemos un poquito más en esta hora. Y vamos a ver, gloria sea al Señor, que precisamente que ellos hablaban en nombre de Dios, porque eso para ellos eso estaba bien, porque eso les favorecía. No podemos olvidar, amado hermano, a aquellos líderes que eran los fariseos, que eran los escribas, quienes también en su momento usaron de engaño, usaron de hipocresía. ¿Cuál era el punto de ellos? El mismo: queremos vernos más santos que los demás, por eso oraban de pie en las plazas, por eso buscaban los primeros lugares en las sinagogas, por eso hacían lo que hacían. Ellos querían verse más santos. Cuando yo utilizo el engaño buscando mi beneficio, eso es peligroso. Y me llamó la atención esto, y yo quiero que usted lo analice en esta hora. Mire lo que dicen algunas personas que tratan el tema del engaño. Miren esto: ellos le atribuyen a la falta de transparencia la palabra engaño. Las personas que se dedican a hablar de estos temas, ellos dicen, falta de transparencia es engaño. Y vamos a ver por qué. Ellos ponen un ejemplo, por ejemplo, y dicen, han habido parejas que adoptan un niño y nunca le dicen que fue adoptado. Llega adulta la persona, los padres mueren, y finalmente cuando han muerto alguien le dice, ¿usted no sabía que era adoptado? Usted no era hijo de ellos. La persona se siente engañada. Me engañaron, nunca me dijeron la verdad. Por eso es que las personas que hablan de estos temas dicen, la falta de transparencia puede terminar en un engaño. Por ejemplo, otro ejemplo que ellos ponen, una mujer que está en el funeral de su esposo, y ahí al funeral, ahí donde está el cuerpo muerto, llega la otra conviviente. ¿Verdad que esto causa sorpresa? Admiración. Y Dios nos libre. ¿Por qué? Porque la otra persona está allí con el dolor de su esposo muerto y aparece otra persona y le dice, ¿usted nunca supo? Cuando vivía con usted, vivía conmigo. Y ella dice, yo pensé que trabajaba de noche. Entonces ellos dicen, falta de transparencia puede ser un engaño. Pero colocan algo más, y ellos dicen las famosas pruebas de ADN, en muchos casos solicitadas. ¿Por qué? Porque no hay una transparencia de quién es el padre. Falta de transparencia, dicen ellos, engaño. En muchos casos, por eso es que se menciona esto. Y vamos a mencionar cositas cotidianas, hermano, porque esos son casos extraordinarios, pero hay cosas cotidianas, o sea que pueden ser parte del día a día. Ejemplo, se compra algo, pero no se le dice a su pareja cuánto costó. Y eso es a favor de buscar la paz. Porque si no explota uno de los dos.
falta de transparencia. No se le dice tampoco a dónde fue. No se le dice con quién habló. Falta de transparencia. Hay personas, mire, y esto yo lo recuerdo desde que era niña. Hay cónyuges que no pueden decirle a su pareja cuánto ganan. No le pueden decir que tienen un pequeño ahorro. Porque si le dicen, hermano, ay, yo necesito un vestido, necesitan de todo en el momento. Como dijo alguien, yo necesito ir a pasear. Entonces, son cosas. ¿Y por qué le digo que yo lo recuerdo desde niña? Porque yo recuerdo que yo era muy pequeña cuando un día mi madre me dijo: mija, yo no sé cuánto gana tu papá. Nunca me lo ha dicho. Yo no vi mal a mi madre ni tampoco a mi papá, porque ella nunca me sembró desconfianza. Pero ella luego de decirme eso, ella me decía: pero yo no necesito saberlo, hija, porque ustedes no están con hambre, ni yo tampoco. Y Dios nos ha dado manos y pies para trabajar. Y eso me creaba a mí un ambiente de: no hay problema, no hay problema con eso. Pero note, amado hermano, que falta de transparencia, dicen los que analizan estos casos, falta de transparencia puede terminar en un engaño. Hay hijos que no pueden ser transparentes con sus padres. No pueden, hermano. No pueden, porque si le dicen a mamá cuánto le pagaron, ya se lo pidió. Ya se lo gastó antes que lo diga. No pueden ser transparentes. Entonces dice: no, Dios guarde si le cuento. No pueden ser transparentes tampoco en lo que ven, en lo que oyen. ¿Por qué? Porque entonces ese papá explota, esa mamá explota en engaño, en látigo, en enojo, en muchas cosas. Falta de transparencia. A veces no hemos podido llegar a ese nivel de que ellos puedan confiar en nosotros. Confiar en que hagan lo que hagan, eso no hace que dejen de ser nuestros hijos. Ellos seguirán siendo nuestros hijos. Y nuestro amor seguirá estando allí, aunque haya disciplina. La disciplina no es mala. La disciplina ayuda. Y cuando nosotros logramos enseñarle eso, la disciplina no es para matarle, la disciplina es para ayudarle. A mí me ayudó. Y yo lo quiero ayudar a usted. Mi amor no le va a faltar, mi cariño, mi comprensión. Y vamos a avanzar en este estudio. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de por qué. Amado hermano, hay ciertos textos bíblicos que Dios permite, Dios concede que estén aquí para ayudarnos a todos nosotros. Gloria sea al Señor para siempre. Al día de hoy, o prácticamente, amado hermano, el engaño, la mentira, se ha vuelto parte del diario vivir de la raza humana. Usted no me dejará mentir. Hay muchísimos productos que nos venden que no tienen lo que dice la etiqueta. No lo tienen. Nos vendieron un engaño, pues. Y a eso se le llama engaño publicitario. Productos que dicen que tienen un montón de vitaminas. No es cierto, hermano. Y que allí estamos, bebe y bebe. Bebe y bebe. Y al final no, hay engaño publicitario. La raza humana está viviendo continuamente bajo el engaño. Cosméticos, cremas que usted compra y dice que tiene tal cosa y usted echa y echa, no tiene nada. Cosas para rejuvenecer, ¿hay o no hay? ¿Y será que la gente las compra? Porque no quiero preguntar si usted las compra.
Porque cualquiera en un momento dado dice, ay, me conviene, me quiero ver un poquito. Sí, cirugías plásticas hechas a favor de ¿qué? Del engaño. La persona no quiere verse de 50, pero ya tiene 50. No quiere verse de 75, pero ya los tiene. Su partida de nacimiento lo dice. O sea, ¿qué anda cargando? Un engaño. Hermano, el engaño está a la orden del día. Por esa razón, usted y yo debemos, amado hermano, de verdad que debemos luchar. ¿Para qué? Para abrazar la verdad, creerle a la verdad, vivir la verdad y caminar en la verdad. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay demasiado engaño y nosotros mismos podemos ser parte. Lo último que le mencionaba, falta de transparencia. Si eso es un engaño, ¿cómo estamos viviendo? Y no estoy aquí para regañarle, porque cada vez que yo hago estos estudios, la primera que tengo que chequearme soy yo. Y es ahí donde Dios me ha llevado a verme a mí misma. Y es ahí donde he tenido que pedir perdón muchísimas veces. Y llorar antes de dar el estudio y pedir perdón y decirle, Señor, de verdad que esto es cierto, esto no es una mentira, esto es verdad. Ayúdeme, perdóneme. Y es aquí donde yo he entendido un texto de la Escritura. Vayamos a Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan. Mire cómo el apóstol Juan, porque este no era cualquier escritor, él era apóstol de Jesucristo, y mire lo que él nos dice allá en Primera de Juan, gloria sea al Señor para siempre, en su capítulo número 1, su verso número 8, mire lo que dice. Cuando usted lo encuentre, me hace favor de hacérmelo saber con un amén. Mire lo que dice el verso número 8, o mejor dicho, léalo conmigo. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos. Y yo quiero que usted note que el escritor se está incluyendo. Si decimos nosotros todos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quién nos engañamos? A nosotros mismos. Era lo que hablábamos anteriormente, un autoengaño. ¿Puedo autoengañarme? Claro que puedo autoengañarme. Y en esa ocasión mirábamos ese acontecimiento del apóstol Pedro cuando es la noche en que el Señor va a ser entregado, y entonces dice, todos me negarán, todos se escandalizarán de mí, todos se irán. Y Pedro le dice, aunque todos estos te nieguen, yo no lo haré. El Señor tiene que decirle aquella misma noche, hoy mismo, me negarás 3 veces. O sea, tú te sientes más suficiente que los demás. Tú piensas que eres mejor que los demás. Tú ni siquiera te conoces a ti mismo. En ocasiones nosotros como creyentes ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Ni siquiera nos hemos dado cuenta lo engañoso que es nuestro corazón. ¿Ha tenido usted la experiencia que alguien le dice cómo es usted y usted no lo cree? Yo la he tenido. Alguien me dice cómo soy y yo no lo creo. Yo recuerdo que a mí cuando empezaba a trabajar, porque mi salario era muy poco y continuamente me decían, usted es tacaño. Y yo. Y entonces compraba un montón de dulcitos y regalaba un dulce. Porque no creemos lo que otros ven que somos. Muchos de nosotros tenemos un autoengaño.
Por eso es que el escritor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, mire esto, mire qué tremendo. Cuando tú tienes un autoengaño, cuando yo tengo un autoengaño, entonces yo en realidad no conozco la verdad. La verdad no está en nosotros. Pero mire lo que dice el 10. Él refuerza lo que dice el 9, el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué le hacemos a Dios? Lo hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Porque el escritor dice, cuando tú dices que no pecas, le haces al mentiroso, porque desde Génesis, ¿qué fue lo que pasó en Génesis? Adán pecó, Eva pecó y todos nacimos en pecado. Todos nos heredaron el pecado. Por eso la consecuencia para la mujer fue: con dolor darás a luz los hijos. ¿Y ya se quitó eso? No. Sigue allí. ¿Por qué sigue ahí la consecuencia? Porque la falta quedó allí, no se ha quitado. Por eso es que Dios no miente, el apóstol no miente, todos somos pecadores. O sea, no puedo quitarme aquello por obra y magia, no pasará, hermano. Por eso es que el escritor dice esto, y esto también el apóstol Pablo lo dice, amado hermano, y a mí me da escalofrío cómo el apóstol Pablo lo reconoce y nos lo explica para que lo podamos entender. En la teología, comparto esto con usted, en la teología también esto es explicado como pecados residuales, dicen ellos, o remanentes que quedan en el ser humano, como lo que sucedió desde el huerto de Edén, desde Génesis. Ellos murieron en aquel momento, no físicamente, sino moralmente. Adán y Eva murieron espiritualmente. Por ello es que encontramos a un Abraham, llamado, ¿cómo llamaban a Abraham los judíos? Amén. El padre de la fe. Y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿le quitó eso a Abraham, esos pecados? No. Cuando Adán tuvo miedo porque lo podían matar por causa de su esposa, ¿qué le dijo? Di que eres mi hermana. Me matarán por tu causa. Di que eres mi hermana. ¿A qué punto llegó esto? A que Dios tuvo que intervenir. Trayendo plagas sobre aquel lugar, y entonces el gobernante se asusta y que está porque él ya quería tomar a su esposa. Y Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Por el engaño. Y aquel gobernante le dice: toma tus cosas y vete. Me engañaste. Me dijiste que era tu hermana y yo la iba a tomar para mí. El ser amigo de Dios, el ser padre de la fe, eso no le quitó aquello que fue colocado desde Génesis. Lo mismo, amado hermano, sucedió también con el gran hombre de Dios llamado David. Él era conforme al corazón de Dios. Y siendo conforme al corazón de Dios, en un momento que él dejó que su carne, en un momento que él le permitió a su carne, por eso es peligroso, precisamente esos pecados residuales son peligrosos en nosotros. Él dejó que su carne cobrara rienda suelta, mira a una mujer bañándose sin ropa e inmediatamente el deseo surge de tomarla. Y no quedó allí aprisionado, no, él le dio rienda suelta, mandó llamar a la mujer. De eso hubo un fruto, hubo un hijo,
Y dentro de esos pecados que David cometió, oculta su pecado. Note eso, note que entonces el apóstol no se equivoca. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero me llama la atención lo que dice el verso 9, y aquí está, de lo que nosotros debemos aferrarnos. Verso número 9 de Primera de Juan. Ahí donde estamos, esta es nuestra respuesta, esta es nuestra bendición, amado hermano. Esto es lo que Dios nos da para que no perezcamos juntamente con el que no conoce al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace? Limpiarnos de toda maldad. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.